Saludamos a Fernando Vega, él es activista, se pertenece a diversas organizaciones, entre ellas el Cabildo por el Agua. Hace pocos días, pocas semanas en realidad, Fernando Vega hizo pública una carta titulada Mi Posición, en la cual argumentaba largamente sobre una serie de temas, particularmente sobre este proyecto Soldados Yanuncay. Entre otras cosas señalaba: el proyecto multipropósito Soldados Yanuncay no ha sido discutido ni resuelto. En este momento el municipio y etapa parecen ser espectadores del conflicto socioambiental suscitado por la controversia entre el Ecaustro y las comunidades de Yanuncay, que amenaza con dos escenarios lamentables: la paralización y descarte del proyecto o una ejecución militarizada que dejaría heridas incurables. Lo mismo ocurre con el gobierno provincial respecto de sus competencias sobre el gobierno de cuencas y agua para riego. Con este antecedente, damos la bienvenida a Fernando Vega para conocer más su pensamiento y su visión sobre este proyecto. Bienvenido. Muchas gracias, Gustavo, y muchas gracias y un saludo a toda la audiencia en este lunes, todavía de puente. Enviando un saludo cordial a todos aquellos que ayer pues participaron en las marchas y tal. Yo un poco mal de mis rodillas he tenido que estar en dique seco hasta que pueda parar mi caminar mejor, además con una gripe. Bueno, es lamentable lo que está sucediendo hasta ahora, ¿no? Cabe la pena recordar que quizá decir que la SUAY se opone o Cuenca se opone, hay que decir, ni siquiera las comunidades del Yanuncay se oponen, es decir, es una generalización que me parece excesiva, ¿no? Me parece que precisamente son ciertos grupos dentro de las comunidades, personas que tienen intereses muy privados y particulares en la zona alta de Soldados, en la zona de Cancán, gente que ha sido mal informada, atemorizada, como si el proyecto fuera a atentar contra sus negocios, etcétera. Ciertos sectores de tipo ambientalista, un poco radicales, que actúan bajo el supuesto de que la naturaleza está intocada y que no hay que tocarla, cuando precisamente el proyecto pretendería recuperar la situación de deterioro de la naturaleza que vive todo el sector de Soldados Cancán, precisamente por las intervenciones antrópicas y otras actividades, ¿no? Tampoco se puede decir, también hay que decir que hay ciertos actores politiqueros, ¿no?, que son los mismos que se opusieron también es curioso, en las parroquias donde triunfó el no y la abstención en la pregunta en las preguntas por la prohibición de la minería en los páramos, justo ganaron aquellas zonas de influencia donde está presente cierto líder que figura como el gran adalid en defensa del agua, pero que en realidad no ha logrado ninguna consulta. A mí me parece que... Podríamos, Fernando, con todo el respeto, no quedarnos en lugares comunes para que no se generen dudas. ¿A qué líder se refiere? Me refiero a la gente de Pachacuti que apoyó el liderazgo de Yacu Pérez, ¿no? Es triste decirlo, yo tengo un estudio donde demuestro que en esas parroquias la consulta, el no y la abstención ganan sobre el sí. Cuenca le dio la ganancia a la consulta, y es triste, lo mismo que en el caso de la minería, que siendo Cuenca el área principal de influencia de estos proyectos, el Estado tiende a creer que el área de influencia son solo las pequeñas comunidades que están muy juntas al proyecto. Cuenca entera es área de influencia del proyecto. Quiero recordar que prácticamente los trabajos se paralizan por un atentado realizado por esta gente que se opone, ya en un acto de radicalización, que incendiaron la cabina de un
un transporte de cemento del Aguapán, ¿no? Que lo incendiaron y luego, como es en estos casos, gente ya especialista en agitar estos temas, pues no es cierto, le echaron la culpa y dijeron que era un autoatentado para imponer el proyecto por la fuerza. Fernando, si me permite, yo quisiera pedirle aquí hacer un poquito de historia. Usted se ha referido a que haya ambientalistas radicales que estarían oponiéndose a esto. Algunas personas, quizá muchos, podrían eventualmente calificarle a usted como ambientalista y también como radical. Pero quisiéramos conocer a fondo su punto de vista sobre este proyecto. Hacer una historia, si no recordamos mal, allá cuando este proyecto se iniciaba, usted ejercía aún como párroco en San Joaquín y mantuvo en los primeros años, nuevamente espero no equivocarme, una posición contraria a este proyecto. Cuéntenos primero si fue así y cómo evolucionó ese pensamiento al ir conociendo detalles sobre el mismo. Bueno, mi resistencia en San Joaquín comienza frente a la apertura de la Medio Ejido, ¿no? De Sayausí, porque evidentemente atentaba contra la agricultura de la zona. Sin reposición de canales, luego se logró precisamente en las negociaciones la reposición de los canales de riego, etc. Todavía no había una oposición radical al proyecto Soldados, porque estaba todavía en prefactibilidad y cosas por el estilo, ¿no? Yo sí intervine frente a Legaustor, sugiriendo que el proyecto no debía ser un proyecto eléctrico, sino un proyecto multipropósito, y que debían reducirse el número de centrales eléctricas, porque la vocación turística del biocorredor era fundamental, y no solo había que conservar el caudal mínimo en el río, sino un caudal paisajístico, de tal manera que la vida del biocorredor no se... El Legaustor estuvo abierta a esas sugerencias y se modificó el proyecto, y a partir de ahí pues yo he visto con buenos ojos el proyecto, donde creo que los impactos que el proyecto va a producir en la zona, que son evidentes, cierto cambio del paisaje, cierta ocupación del páramo para inundación, afectaciones temporales durante la construcción de acueductos, etcétera. Vías apenas son 16 kilómetros, es decir, no hay una agresión, es decir, parecería que todas las especies van a desaparecer, que bueno, no sé qué cosas, ¿no? Entonces, a mí me parece que la previsión del cambio climático, ¿no es cierto?, y el crecimiento y la demanda de agua de cuenca, hace que el proyecto, no solo ese proyecto, sino otros proyectos que tiendan a la regulación de los caudales de los ríos, a copiar agua en periodos de lluvia y suelta de dicha agua en épocas de estiaje, debe estar en el PDOT de la ciudad. Es decir, es un tema que es vital para la sobrevivencia de la ciudad. Y sabemos lo que está pasando, además de que todo ese material de acrecida, de arrastre del río en épocas lluviosas va a terminar de rellenar la presa de las presas de más abajo, ¿no? La de Azar y todo eso. Se dice que le sobra electricidad al Ecuador, cuando en realidad estamos ante una posible crisis total del sistema eléctrico, con la desaparición pronta, diría yo, de la hidroeléctrica Coca-Cola-Sinclair, ¿no? Entonces hay una serie de... Cuenca es el corazón energético ¿no es cierto? Ayer se marchó para que las empresas estatales no se privaticen. El Legaustor es una empresa estatal, y lo que está hoy privatizado es el páramo. Entonces hay que desprivatizar el páramo de los intereses de ciertas personas, y obviamente
compensados por las ventajas que puede producir el proyecto y llevar adelante una obra que es muy necesaria. Sí, Fernando, sí. Muy buenos días. Precisamente desde esta historia que nos comenta usted y que en un inicio, como usted dice, no había estos conflictos. Sin embargo, parece que todo apuntaría a que no se ha profundizado en una socialización oportuna, eficiente, quizás. No se han abierto tampoco los espacios de debate serios respecto de estos temas, incluso del mismo plan de ordenamiento territorial, del plan de uso y gestión del suelo, que debería incorporar circunstancias como estas, ¿no? El tema de el proyecto Soldados Yanuncay, lo propio con el tema de la minería en las zonas de recarga hídrica, pero quizás el problema es no hay esos espacios que puedan ser además incluyentes, democráticos, abiertos, para poder debatir y discutir estas problemáticas. Pero además nos preguntamos a quién le corresponde. ¿Le correspondía a Elegausto? ¿Le sigue correspondiendo a Elegausto? ¿Le corresponde a las organizaciones sociales, a los propios habitantes, en este caso del sector, que se sienten afectados, a otras instituciones, al municipio? ¿A quién le corresponde exactamente abrir estos espacios, pero que nos lleven a resultados o a conclusiones que puedan beneficiarnos a todos? Bueno, me consta que con todas las limitaciones que por ley, por costumbre estatal, ¿no? Estas socializaciones que realmente no llegan a satisfacer a la población, se hizo en San Joaquín el proceso de socialización hace tiempo, pero claro, fue una generación la que vivió ese proceso y ahora hay otra generación. Por lo tanto, esa otra generación pues no vivió ese proceso de socialización y es más, se oponen a toda socialización. O sea, la resistencia al proyecto comenzó con esa actitud desde el comienzo. No queremos socialización, queremos que no se haga el proyecto y punto. No ha habido, por otra parte, la voluntad política de las autoridades de Cuenca, de los actores de Cuenca, universidades, alcaldía, consejo, etapa, etcétera, de considerar que el proyecto es un proyecto de interés para la ciudad, ¿no? Y entonces hay que decir que los esfuerzos que a mí me constan que ha hecho Elegausto por conversar, por dialogar con quienes se oponen, ¿no es cierto?, pues no ha tenido resultados y no ha habido una respuesta de la ciudadanía, de técnicos, ¿sí?, que con criterio sereno se sienten y discutan aquellos mitos que se están esgrimiendo en contra del proyecto o aquellas debilidades que el proyecto también pueda tener y para mejorarlo, ¿no? ¿Cuál es su interpretación, Fernando, sobre esa posición que usted la califica en su carta como pasiva del municipio, de etapa, de la prefectura, de la academia? Pues porque, qué sé yo, ¿no? En algunos casos son motivaciones políticas, en otro caso rencores, en otro caso desinterés, no sé, ¿no? O sea, cobardía, esa falta de liderazgo que hemos tenido, por ejemplo, en la alcaldía o en la prefectura frente al tema del agua, de la minería, ¿no? Ver a una prefecta, disculpen, que después de que años de que se paraliza el proyecto, recién siendo miembro del directorio y etapa y el Consejo Provincial son miembros del directorio de Elegausto y recién dice que se va a enterar de los pormenores del proyecto, como si fuera un proyecto ajeno, como si Elegausto fuera una cosa. Hemos enajenado nuestra soberanía sobre las empresas azuayas, todo el sistema hidroeléctrico que se llevó al centralismo a través de SELEC, pero por lo menos hay una empresa que todavía tiene sabor cuencano, que tiene además una experiencia y un modelo de actuación, ¿no es cierto?, en la cuenca del Machángara, que es ejemplar, pues es modélica. Es lo que se pretende reproducir en este otro biocorredor, ¿no? Sin embargo, no, es que las condiciones diferentes. ¿Cuáles son las condiciones? Que a nosotros no nos da la gana.
O sea, son pocos los argumentos serios. Ahora, con todo el conocimiento de causa que usted tiene sobre este proyecto, recuerdo que una pasada entrevista, no hace mucho tiempo, será 4 o 5 meses quizá, usted reclamaba públicamente de que hace falta un debate más amplio sobre este proyecto. Efectivamente, pero para que haya el debate más amplio tiene que haber la voluntad de los que quieren debatir. Están los que no quieren debatir o solo quieren debatir entre ellos, ¿verdad? Programas en los cuales solo se invita a un lado, y en eso he caído yo también, a un lado porque los otros no quieren venir, porque sienten que van a ser linchados, es decir, no va a haber un clima sereno. Allí cabe la pregunta de Rosana, que señalaba, ¿a quién le corresponde? ¿Cuál sería el foro adecuado para tratar esto? El foro adecuado estaría formado, obviamente, por el municipio Etapa, que es la responsable de una parte del proyecto, por lo menos de sus objetivos, el tema del reservorio de agua, que sirve para 2 cosas: regular el caudal del río Yanuncay y para abastecer la planta de Susta, ¿no es cierto? Estaría la señora prefecta, debería estar involucrada totalmente en el asunto porque tiene competencias sobre canales de riego y sobre problemas de riego y producción en la provincia, ¿no es cierto? Tendría que competirles a las juntas parroquiales de la zona, absolutamente, ¿no? Tendría que competir a todas las organizaciones sociales, tanto a las que están en contra del proyecto como a las que están a favor del proyecto, que además existen, pero que están calladas porque hay recelo, hay miedo, hay amenazas dentro de los porque también dentro de quienes se oponen hay radicales que se oponen, ¿no? Con el discurso, digo, radical ecologista, porque no es tampoco un discurso sustentable. Dentro del propio Yas Unidos hemos llegado a la conclusión, ¿no es cierto? Dentro del Cabildo del Agua hay un buen sector de Yas Unidos que está en esta posición de que hay que debatir el tema a fondo y que no es cuestión de oponerse simplemente como se viene haciendo desde ciertos sectores también dentro del movimiento, ¿no? Entonces, eso es urgente, pero es urgente. Ahora, Antonio Borrero y él en otro veo que han optado por una tercera vía. Yo decía, o no se hace o se hace a la fuerza, ¿no? Pero veo que han optado después del atentado que sufrió el proyecto, ¿no es cierto? Y que luego dijeron que era autoatentado y que ya comenzaba la masacre policial, etcétera. Pues creo que Antonio ha querido dar el mensaje: no, señores, aquí no se impone el proyecto, se dialoga. Y está en un proceso de acercamiento permanente con todos los grupos, dialogando, pero precisamente aquellos que se oponen no se sientan a dialogar, no quieren. Ahora, Fernando, nos preguntamos también en este año electoral cuán fácil se hace abrir estos espacios de diálogo o cuán fácil es que las personas efectivamente se sienten a dialogar. Bueno, podría decirse, depende de la habilidad también de periodística de quienes los enfrentan, ¿no? Porque habrá que preguntarles, ¿usted es amigo o enemigo de Cuenca? Pues, o sea, ¿usted piensa realmente en los problemas, que hay que solucionar los problemas de Cuenca o simplemente ganar imagen y votos electorales? Habrá que preguntárselo, ¿no? Tendrá que tomar postura. Entonces me parece a mí que hay motivos propicios para plantear el debate. Hay también motivos negativos, porque claro, todo el mundo anda cuidándose las espaldas y no me vayan a rebajar votos y cosas por el estilo, ¿no? Dejemos que vengan. Sí, yo creo que es una irresponsabilidad. Sí, es como si en nuestra propia casa, ¿no es cierto? Se corta el agua, necesitamos hacer una cisterna para poder abastecernos. Papá y mamá no toman decisiones y los hijos no les importa. ¿Qué va a pasar?
nos vamos a quedar sin agua. Pues. Ahora, Fernando, en una autocrítica a Cuenca, a la SUAY como sociedad, hay un aspecto también que es muy débil en esta urbe, que varios analistas lo han señalado, que es la falta de planificación regional. Un espacio que ocupó hace muchos años el CREA, por ejemplo, que pasó a mejor vida. Hemos dejado actualmente como sociedad cuencana, como organizaciones de gobierno, la planificación en manos de la ex Semplades, hoy convertida en la Secretaría Técnica de Planificación. Le pregunto a usted como activista, ¿qué hace la Secretaría Técnica de Planificación? ¿Cómo interactúa con la comunidad de Cuenca de la SUAY? Quizá dando en parte una respuesta ya, preguntaría adicionalmente, ¿cuál es el plan piloto para vialidad, por ejemplo, en la provincia de la SUAY? ¿Existe algún esbozo, algún esquema siquiera, cómo se planifica, cómo se enlazan los intereses ciudadanos para eventualmente tener esa suerte de convertirlo en políticas gubernamentales? La pregunta pone el dedo en la llaga. En las Semplades, la primer ejercicio de planificación de los gobiernos locales con las Semplades fue exitoso. ¿No es cierto? Yo estuve en Nabón, me tocó participar en ese proyecto y fue participativo y exitoso, por lo menos en Nabón. En Cuenca siempre no ha habido tanta participación. Pero después ya los procesos de planificación bajo las Semplades se convirtieron en llenar y cumplir una serie de papeles. De matrices. De matrices y vainas. Algo parecido a las famosas rendiciones de cuentas. Rendiciones de cuentas. Y por fin, claro, ya el presidente Lasso se cargó las Semplades y la convirtió en una Secretaría de Planificación que tiene el único objetivo, que es llevar adelante el Plan Nacional de Desarrollo según Lasso, que no es otra cosa que imponer la minería a todo el mundo, generar supuestamente trabajo y luchar contra la pandemia, que eso vino después. Pero no tiene mucho más. Mientras que en Cuenca, ¿no? El plan de desarrollo, el PDOT, se ha convertido en un fárrago de anexos de miles de páginas que obviamente hay que hacer estudios, pero en el chungo, en el corazón de la ordenanza, no existe una visión de la Cuenca a futuro, de la Cuenca. Entonces no hay una perspectiva de lo que quiere, porque no hay amor a la ciudad, no hay amor a la tierra. Kiko Serrano, sabe, compañero con quienes debatimos estos temas, es un apasionado de eso que CREA fue en su tiempo. Eso no existe en este momento en el SUAY, no existe en la política, en la estructura. ¿Por qué? Porque los gobiernos locales dejaron de ser gobiernos autónomos y se convirtieron en ejecutores clientelares de competencias, ¿no? Entonces, esto es lo que ha llevado a la ciudad de Cuenca a vivir el presente sin pensar en el futuro. Y el otro aspecto, Fernando, hablando de esto que usted lo calificó como activismo radical, una ciudad que es cierto se debate entre el pensamiento crítico, que es muy valioso, de allí la cantidad de organizaciones ciudadanas que van surgiendo en Cuenca, pero también ese activismo radical que a momentos va a extremos de oposición a todo tipo de proyectos, rayando con esa historia del perro del hortelano que ni come ni deja comer, o ni hace ni deja hacer. Sí, yo considero que, lo digo así, ¿no? Por ejemplo, en la lucha antiminera, hay cierto extremismo que dice que si no se extirpa la minería de toda la galaxia, la lucha no va. Es decir, yo creo que en la realidad, en cada caso, y aún siendo válidos los principios generales que nos recomiendan que la minería es muy peligrosa y muy contaminante, sin embargo, en cada proyecto debe ser analizado in situ, en el contexto, ¿no es cierto? Y ver si es necesario, si es factible, si es conveniente, o hay que oponerse a él de todas maneras por ser inconveniente. Y yo considero que el tema de la minería en nuestros páramos es absolutamente inviable, inconveniente, negativo, es hipotecar el futuro de Cuenca, sí, desaparecerá Cuenca con el tiempo, con ese tipo de proyectos, ¿no? Contaminantes. Pero en cambio,
O sea, estamos de acuerdo con defender el agua. Ahora, ¿qué hacemos con esa agua? Esa es la pregunta. ¿Qué hacemos con el agua? No es como simplemente agua que no has de beber, déjala correr. Pues aquí no se trata de agua que no has de beber, déjala. Es que ¿qué vas a hacer con el agua? Ese don maravilloso que es el agua, que es ambiguo, porque es vida, pero también puede ser muerte. Y de hecho lo es. En bien manejada el agua es vida. No manejada el agua en abundancias, por descuidos, por imprevisiones, es muerte, es destrucción permanente, ¿no? Pero claro, en el Azuay hay que pensar de manera global. Por ejemplo, mientras se sigan haciendo vías en el Azuay, como si estuviéramos haciendo vías en el norte del país o en la costa, vamos a tener siempre el mismo problema. Hay que diseñar una verdadera tecnología, de una vialidad, una forma de construir vías en el Azuay, para que no tengamos que estar permanentemente reconstruyendo vías. ¿Habrá forma de hacerlo? Claro que la hay, otros países la han encontrado, son necesarios. En algunos casos túneles, por ejemplo. Pero hay quienes, no, cuidado los túneles. Pero si no, vamos a estar siempre en estas cosas. Y claro, el gobierno centralista se aprovecha de nuestras propias ingenuidades y falta de liderazgo y nuestras propias peleas internas para decir, no, si los cuencanos no necesitan nada, ¿no? Ahora mismo ha crecido el número de remesas, no, si los cuencanos no necesitan nada. Y podemos tener ahora una falsa sensación de una ciudad próspera, pero ¿y el futuro de esa ciudad próspera? Estamos pensando en los hijos, en los nietos, en las próximas generaciones, ¿no? Eso es ser responsable. Hoy se habla de los derechos de intergeneracionales. El tiempo se nos agota, Fernando. Lleguemos a conclusiones. ¿Cómo asumir este tema del proyecto Soldados Yanuncay como sociedad, como comunidad? ¿Cómo hacerlo por parte de nuestros representantes públicos? Está allí este tema de PDOT y PUCS bastante trabado. En el municipio de Cuenca no se le impregna la agilidad necesaria. ¿Qué posición activa deben tomar municipio, etapa, prefectura, academia y otras organizaciones de la sociedad local? Bueno, nosotros estamos enviando desde el FADA, hemos enviado cartas a la alcaldía, hemos enviado cartas hemos visitado a los rectores de las universidades, hemos exhortado a etapa a tomar en serio el problema concretamente del proyecto Soldados, ¿verdad? Pero no vemos respuesta. Cuando nos queremos sentar con alguno, es verdad, por ejemplo, con algún importante líder de defensa de la naturaleza, ingeniero, oye, hablemos sobre el problema de soldados, hablemos. Mira, no conozco tanto sobre el problema, pero tengo mi reserva. Bueno, pues conócelo a fondo. O sea, ¿cómo no nos interesa conocer a fondo cuáles son los problemas? ¿Cierto? Tengo amigos que quisieran discutir el tema, pero no se atreven, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé qué van a decir los otros, en fin. Entonces tenemos que salir al frente y tenemos que tomar al toro por los cuernos. Es un tema que interesa a Cuenca. Porque el futuro se decide en las omisiones o en las acciones que hoy hagamos. ¿Van como organización ciudadana, como colectivo ciudadano, ustedes a intentar ocupar nuevamente la silla vacía en el segundo debate de PDOT y PUCS? Sí, hemos solicitado. Está Kiko, va a ir a título personal, porque para hacerlo a nombre del FADA hay que crear una serie de papeleos y cosas, ¿no? Pero digo que nosotros todos pensamos y lo que hablamos en público, lo proponemos, está suficientemente consensuado de manera que Kiko Serrano, y lo mismo, quien ocupe la silla vacía de Yas Unidos, va a ir a representar precisamente con firmeza nuestras propuestas, ¿no? Hicimos llegar al municipio incluso la propuesta de articulado que hay que incluir en la ordenanza sobre el tema del agua de Quimsacocha, ¿no? Bien, gracias a Fernando por habernos acompañado. Gracias a ustedes y nada, hay que discutir, hay que
hay que llevar adelante la discusión y el proyecto Soldados, porque es necesario hacerlo y es un bien para acá. Bien, muchas gracias a Fernando Vega. Él es parte de varios colectivos, el FADA, el Cabildo por el Agua, fue asambleísta constituyente por esta provincia.